Mi hermana pensó que esa cena sería mi humillación final. Lo que no sabía es que yo traería a alguien que cambiaría todo en un solo instante. Cuando recibí la invitación para la cena familiar en casa de mi hermana Sofía, supe exactamente lo que vendría. Ella siempre había sido así, desde que éramos niñas en Coyoacán. Yo era la hermana menor, la que nunca terminó la universidad, la que trabajaba en una oficina modesta, mientras ella se casó con un empresario y vive en Polanco. Cada reunión familiar era su escenario perfecto para recordarme mi lugar. Esta vez sería diferente, pero ella aún no lo sabía. La invitación llegó por WhatsApp, con ese tono condescendiente que solo ella podía lograr sin usar palabras ofensivas. Me pedía que fuera presentable, que no llegara en mi coche viejo, que mejor tomara un Uber. Decía que habría gente importante, clientes de su esposo, y que no quería vergüenzas. Leí el mensaje 3 veces antes de responder con un simple pulgar arriba. Llevaba 6 meses trabajando en algo que cambiaría todo, pero mi familia no lo sabía. Había mantenido mi nuevo proyecto en secreto, especialmente de Sofía. Conocía perfectamente su necesidad de controlar la narrativa familiar, de ser siempre la exitosa, la admirada. Si le hubiera contado antes, habría encontrado la manera de minimizarlo o apropiárselo de alguna forma. Durante años había soportado sus comentarios en cada posada, cada cumpleaños, cada día de muertos. Me presentaba como su hermanita que trabajaba en recursos humanos, con esa sonrisa que decía todo lo que sus palabras no podían. Sus amigas me miraban con lástima, como si yo fuera un proyecto de caridad. Mi madre siempre me pedía paciencia. Decía que Sofía no lo hacía con mala intención, pero yo sabía la verdad. Ella necesitaba que yo fuera menos para sentirse más. La semana antes de la cena, Sofía me llamó para confirmar mi asistencia. Me dijo que podía llevar a alguien si quería, pero que por favor no llevara a ninguno de mis amigos raros de la universidad. Quería que todo fuera perfecto para impresionar a los socios de su esposo. Le dije que llevaría a alguien, pero no di detalles. Su curiosidad era palpable, pero no insistió. Probablemente asumió que sería algún compañero de trabajo sin importancia. El día de la cena me arreglé con cuidado. Nada extravagante, pero elegante. Un vestido negro sencillo, tacones discretos, maquillaje natural. Quería verme bien, pero no competir con el despliegue que sabía que Sofía habría preparado. Mi invitado llegaría por separado, según lo planeado. Habíamos coordinado todo perfectamente. Cuando llegué a su casa en Polanco, la puerta la abrió ella misma, resplandeciente en un vestido de diseñador. Me saludó con 2 besos al aire, y ese comentario inevitable sobre lo bien que me veía considerando las circunstancias. No mordí el anzuelo, solo sonreí y entré. La casa estaba impecable, como siempre. Candelabros en la mesa del comedor, arreglos florales caros, una mesa servida para 12 personas. Los meseros contratados circulaban con copas de vino. Todo era perfecto, calculado para impresionar. Los invitados comenzaron a llegar poco después que yo. Reconocí a algunos, socios del esposo de Sofía, sus esposas enjolladas, un par de amigos del club. Todos me saludaron con esa cordialidad vacía reservada para los parientes menos importantes. Sofía me presentaba con su frase habitual, agregando detalles innecesarios sobre mi trabajo modesto. Yo asentía y sonreía, esperando el momento adecuado. Mi madre llegó con mi tía Lupita, ambas vestidas para la ocasión. Mamá me abrazó y me preguntó en voz baja si había traído a alguien. Le dije que sí, que llegaría pronto. Vi la preocupación en sus ojos, probablemente temiendo algún escándalo. Le apreté la mano para tranquilizarla. Sofía circulaba entre sus invitados como la anfitriona perfecta, asegurándose de que todos supieran del reciente viaje a Europa que habían hecho, de la nueva inversión de su esposo, de la escuela privada carísima donde estudiaban sus hijos. Cuando pasaba cerca de mí, elevaba la voz ligeramente, como para asegurarse de que yo escuchara cada logro, cada éxito, cada símbolo de su vida perfecta. Yo bebía mi vino y esperaba. Faltaban 20 minutos para que sirvieran la cena cuando mi teléfono vibró. Era él, confirmando que estaba afuera. Le respondí que pasara, que la puerta estaba abierta. Mi corazón latía más rápido, pero mantuve la compostura. Esto era lo que había estado esperando durante meses. Si alguna vez has sentido que alguien te subestima, que no ve tu verdadero valor, quédate hasta el final de esta historia. Lo que estás a punto de escuchar te va a sorprender. Y si quieres más historias reales como esta, suscríbete al canal. No te vas a arrepentir. Cuando el timbre sonó,
Sofía fue personalmente a abrir, esperando probablemente a algún invitado rezagado de su círculo. La vi desde el salón, cómo abría la puerta con esa sonrisa de anfitriona ensayada. Vi cómo esa sonrisa se congelaba. Vi cómo sus ojos se abrían en sorpresa. Vi cómo se quedaba completamente paralizada en el marco de la puerta. Entonces escuché su voz, esa voz que había estado en las noticias durante semanas, esa voz que todos en México conocían. Mi invitado había llegado. Roberto Mendoza entró a la casa de mi hermana con la confianza natural de alguien acostumbrado a causar impresión. Empresario reconocido, había estado en la portada de Forbes México el mes anterior. Su rostro era familiar para cualquiera que viera las noticias o leyera periódicos económicos, y venía como mi invitado. La sala se quedó en completo silencio. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Las copas de vino se quedaron suspendidas en el aire. Todos los ojos se movieron de Roberto hacia mí, tratando de entender la conexión. Sofía seguía paralizada en la entrada, su cerebro visiblemente luchando por procesar lo que estaba viendo. Roberto cruzó la sala directamente hacia mí, ignorando las miradas atónitas. Me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa cálida. No era actuación. Habíamos desarrollado una amistad genuina durante los meses de trabajo conjunto. Me preguntó si había llegado muy tarde, con esa naturalidad que solo alguien verdaderamente importante puede permitirse. Le dije que su timing era perfecto. Sofía finalmente recuperó el habla. Tartamudeó algo sobre qué honor tenerlo en su casa, cómo no sabía que yo lo conocía, cómo esto era completamente inesperado. Roberto la saludó cortésmente, pero sin el entusiasmo que ella claramente esperaba. Luego se dirigió al resto de los invitados con esa facilidad de alguien acostumbrado a estos ambientes. El esposo de Sofía, Miguel, prácticamente tropezó al acercarse a estrechar la mano de Roberto. Todos conocían su empresa, todos sabían de su influencia. Lo que nadie entendía era qué hacía él aquí, como mi acompañante. Vi a Sofía mirar a Miguel, buscando alguna explicación, alguna conexión que ella hubiera pasado por alto, pero no había ninguna. Roberto estaba aquí por mí. Durante los siguientes minutos, el ambiente cambió completamente. De repente, yo era el centro de atención. Los invitados que antes apenas me habían registrado ahora se acercaban con renovado interés. Querían saber cómo conocía a Roberto, de qué hablábamos, cuál era nuestra relación. Yo respondía con vaguedades amables, disfrutando cada segundo de la confusión de mi hermana. Sofía intentaba retomar el control de su cena. Sugirió que pasáramos al comedor, que la comida estaba lista. Pero ahora su voz había perdido esa autoridad segura. Sonaba nerviosa, desequilibrada. Su noche, perfectamente planeada, se había descarrilado, y ella no sabía cómo volver a encarrilarla. Mientras nos movíamos hacia el comedor, Roberto me preguntó en voz baja si estaba lista para lo que vendría. Le dije que llevaba años lista para este momento. La cena transcurrió en una atmósfera surrealista. Sofía había planeado ser el centro de atención, pero ahora todos los ojos estaban en mí y Roberto. Las conversaciones giraban alrededor de él, de su empresa, de sus proyectos, y cada vez que alguien le preguntaba algo, él hábilmente encontraba la manera de conectar su respuesta conmigo. Mencionaba mi inteligencia, mi visión, mi trabajo duro. Cada palabra suya era como una grieta en la fachada que mi hermana había construido sobre mí durante años. Los socios de Miguel estaban fascinados. Uno de ellos, un hombre mayor con canas distinguidas, finalmente preguntó directamente cómo nos habíamos conocido. Roberto miró hacia mí, cediendo la palabra. Este era el momento. Tomé un sorbo de vino para calmar mis nervios y comencé a hablar. Expliqué que durante el último año había estado trabajando en una startup tecnológica. Había comenzado como un proyecto pequeño, casi un hobby, desarrollando una plataforma que conectaba pequeños productores mexicanos con mercados internacionales. La idea había surgido de mi trabajo en recursos humanos, donde había visto cómo muchas empresas familiares luchaban por crecer sin los contactos adecuados. Mi plataforma eliminaba intermediarios y democratizaba el acceso al comercio internacional. Roberto había escuchado sobre el proyecto a través de un conocido mutuo. Le había interesado la propuesta y había decidido invertir. No solo eso, su empresa había firmado como socio estratégico el mes pasado. El acuerdo nos había posicionado para expandirnos a toda Latinoamérica. Habíamos mantenido todo confidencial hasta finalizar los aspectos legales. El anuncio público sería en 2 semanas.
Vi las caras alrededor de la mesa transformarse. El asombro era palpable, pero ninguna reacción se comparaba con la de Sofía. Su rostro había pasado por varios colores, desde el blanco hasta un rojo intenso. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Miguel lucía igualmente sorprendido, pero también había algo de respeto en sus ojos, que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Mi madre lloraba silenciosamente, lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. ¿Puedes imaginar ese momento? Años de ser invisible, de ser la que no importaba, y de repente todos te miran diferente. Si esta historia te está tocando el corazón, si alguna vez has sentido que necesitas demostrar tu valor, dale suscribirse al canal. Aquí compartimos historias reales de personas que se levantaron cuando nadie creía en ellas. Uno de los socios de Miguel comenzó a hacer preguntas técnicas sobre la plataforma. Respondí con confianza, mostrando un conocimiento que claramente no esperaba de la hermana menor invisible. Roberto complementaba mis respuestas con datos sobre el potencial de mercado y las proyecciones de crecimiento. Éramos un equipo bien coordinado. La conversación fluyó hacia temas de negocios, innovación, emprendimiento. Sofía intentó varias veces redirigir la atención hacia otros temas, pero nadie le prestaba atención. Su cena perfecta se había convertido en mi presentación en sociedad, y lo más dulce era que ella misma había creado el escenario. Después de la cena, mientras servían el postre, Sofía finalmente se excusó para ir a la cocina. La seguí después de un momento. La encontré apoyada contra el mueble, respirando profundamente, claramente tratando de mantener la compostura. Me miró cuando entré, y por primera vez en años vi algo diferente en sus ojos. No era el desdén habitual, ni la superioridad condescendiente. Era algo más cercano al miedo. Me preguntó por qué no le había contado nada. Su voz era pequeña, vulnerable. Le respondí con calma que no había sentido la necesidad de compartir. Durante años ella había dejado claro que mi vida profesional no era digna de su interés o respeto. Había construido su identidad familiar sobre ser la exitosa, la que había llegado lejos, mientras yo era la que se había quedado atrás. No había espacio en su narrativa para que yo también tuviera éxito. Intentó defenderse, decir que siempre había estado orgullosa de mí, que yo malinterpretaba sus intenciones, pero ambas sabíamos que era mentira. Los años de comentarios pasivo-agresivos, las presentaciones condescendientes, las miradas de lástima cuando hablaba de mi trabajo, todo había sido deliberado. Ella había necesitado que yo fuera menos para sentirse más. Le dije que no estaba enojada, y era verdad. Había dejado ir ese resentimiento meses atrás, cuando mi proyecto comenzó a tomar forma. Ya no necesitaba su aprobación, ni su reconocimiento. Había encontrado mi propio camino y mi propio éxito. Esta cena no era venganza. Era simplemente el momento en que ambas teníamos que ajustar nuestra percepción de quiénes éramos la una para la otra. Sofía se quedó en silencio por un largo momento. Luego preguntó si Roberto y yo éramos pareja. Sonreí ante la pregunta. Le expliqué que no, que nuestra relación era estrictamente profesional y de amistad, pero había decidido traerlo específicamente esta noche, porque sabía exactamente qué tipo de cena había planeado. Conocía su necesidad de impresionar a los socios de Miguel, de demostrar sus conexiones y su estatus, y había decidido que era momento de revelar que yo también tenía conexiones, que yo también tenía éxito, que yo también merecía respeto. Regresamos al comedor juntas, pero algo había cambiado fundamentalmente entre nosotras. El resto de la velada transcurrió sin más sobresaltos. Los invitados seguían fascinados con Roberto y con mi proyecto. Intercambié tarjetas con varios de ellos, incluyendo con los socios de Miguel. Había venido esperando un momento de justicia, pero lo que obtuve fue algo mejor. Oportunidades reales de negocio y conexiones valiosas. La noche terminó pasada la medianoche. Los invitados se despidieron con un entusiasmo genuino, varios de ellos expresando interés en conocer más sobre mi plataforma. Roberto se ofreció a llevarme a casa. Mientras caminábamos hacia su auto, mi madre me alcanzó, me abrazó fuerte y me susurró al oído que siempre había sabido que yo llegaría lejos, que solo había sido cuestión de tiempo. Le dije que lo sabía, que su fe silenciosa había significado más de lo que ella imaginaba. En el auto, Roberto me preguntó cómo me sentía. Le confesé que era extraño. Había imaginado este momento durante meses. Había anticipado la satisfacción de ver la cara de Sofía cuando se diera cuenta de que había subestimado a su hermana menor. Y sí, había experimentado esa satisfacción,
Pero también había sentido algo inesperado: tristeza. Tristeza por todos los años perdidos en una dinámica familiar tóxica, por todas las reuniones donde había tenido que soportar su condescendencia, por la relación de hermanas que nunca habíamos tenido. Roberto asintió con comprensión. Me recordó que el éxito verdadero no se medía en comparación con otros, sino en términos de nuestro propio crecimiento y satisfacción. Tenía razón, por supuesto. Mi startup era exitosa no porque hiciera quedar mal a mi hermana, sino porque estaba ayudando a cientos de pequeños productores a transformar sus vidas. Esa era la verdadera victoria. Los días siguientes fueron interesantes. Sofía me llamó varias veces, pero no contesté de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar todo. Cuando finalmente hablamos, su tono era completamente diferente. Quería saber más sobre mi proyecto. Decía que estaba impresionada, que Miguel había mencionado posibles sinergias entre nuestras empresas. Había respeto genuino en su voz, algo que nunca antes había escuchado. Le agradecí el interés, pero mantuve cierta distancia profesional. No estaba lista para simplemente olvidar años de menosprecio, solo porque ahora le convenía verme diferente. Le dije que tal vez con el tiempo podríamos explorar oportunidades de colaboración, pero que por ahora necesitaba enfocarme en el lanzamiento oficial de la plataforma. Mi madre actuó como intermediaria, como siempre lo había hecho. Me pidió que fuera paciente con Sofía, que le diera tiempo de ajustarse a esta nueva realidad. Le expliqué que no estaba cerrada a reconstruir nuestra relación, pero que tenía que ser en términos diferentes. Ya no podía ser la hermana menor que aceptaba migajas de aprobación. Tenía que ser una relación entre iguales, o no sería nada. El anuncio oficial de mi alianza con la empresa de Roberto se hizo 2 semanas después en un evento en la Ciudad de México. Hubo cobertura de prensa, entrevistas, fotografías. Mi cara apareció en varios periódicos económicos junto a Roberto, hablando sobre innovación y emprendimiento social. Sofía vio las publicaciones, por supuesto. Me envió un mensaje felicitándome, algo breve pero que sonaba sincero. Le respondí con un gracias simple. Pequeños pasos. La plataforma comenzó a crecer rápidamente después del anuncio. Los productores se inscribían por docenas. Las órdenes internacionales llegaban constantemente. Tuve que contratar un equipo más grande, mudarme a una oficina real. Mi vida cambió de formas que no había anticipado completamente. Ya no era solo el éxito profesional, era la confianza que venía con él, la forma en que la gente me trataba, cómo me veía a mí misma. En la siguiente reunión familiar, para el cumpleaños de mi madre, el ambiente fue notablemente diferente. Sofía me trató con respeto genuino. No hubo comentarios condescendientes, no hubo presentaciones que minimizaran mi trabajo. De hecho, fue ella quien me presentó con orgullo ante algunos familiares que no habían estado en aquella cena, mencionando mi startup y mi éxito. Era extraño, pero bienvenido. Durante esa tarde, Sofía y yo tuvimos una conversación real por primera vez en años. Me pidió disculpas, no con palabras explícitas, pero con admisiones veladas de que no había sido la mejor hermana, de que había dejado que su propia inseguridad dictara cómo me trataba. Le dije que lo sabía, que lo había sabido todo el tiempo. También admití que yo había guardado mi proyecto en secreto en parte por desconfianza, pero también como una forma de protegerlo de su necesidad de controlar la narrativa familiar. Acordamos intentar construir algo nuevo. No podíamos borrar el pasado, pero podíamos decidir cómo sería nuestro futuro como hermanas. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó, si te identificaste con la lucha de demostrar tu valor, cuando nadie cree en ti, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal ahora mismo. Cada semana compartimos historias reales de personas que se levantaron, que lucharon, que demostraron que los demás estaban equivocados. No estás solo en esta lucha. Suscríbete y sé parte de esta comunidad. Meses después, cuando miro hacia atrás a aquella cena, entiendo que no fue realmente sobre humillar a mi hermana o probar un punto. Fue sobre reclamar mi propio espacio en mi familia, sobre exigir el respeto que merecía, sobre demostrar que el éxito puede venir en formas inesperadas y desde lugares que otros subestiman. Fue sobre romper el molde en el que otros te han colocado y mostrarles que nunca tuvieron el cuadro completo. Hoy mi relación con Sofía no es perfecta, pero es honesta. Ella ya no necesita que yo sea menos para sentirse más, y yo ya no necesito su aprobación para saber mi valor. Aquella cena fue el punto de inflexión, el momento donde todo cambió.
Y aunque vino con dolor y confrontación, también trajo liberación y nuevos comienzos. A veces la mejor venganza no es venganza en absoluto, sino simplemente vivir tan bien y tan auténticamente que los que te subestimaron no tienen más opción que reconocer quién eres realmente.